5 de diciembre de 1958 se firma la Ley de Universidades, ley que blinda el pensamiento libre. Año 2026. Las alarmas vuelven a encenderse en las aulas venezolanas. Una nueva propuesta de reforma legal amenaza con escribir las reglas del juego. ¿Estamos protegiendo a la academia o presenciando una nueva vulneración a la autonomía histórica? Luego de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, la Junta Provisional de Gobierno fue presidida por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal, quien dimite para presentarse en los comicios presidenciales para diciembre de ese año. El doctor Edgar Sanabria, un jurista, académico y profesor intachable, asume la Junta Provisional de Gobierno de manera muy breve pero trascendental. El 5 de diciembre de 1958, a pocos días de las elecciones generales, Sanabria promulgó el histórico decreto Ley de Universidades. Este instrumento jurídico introdujo 3 pilares completamente revolucionarios: la autonomía universitaria plena, la inviolabilidad del recinto universitario y la gratuidad de los estudios ordinarios. En enero de 1958, el aire de Caracas todavía huele a pólvora, pero por primera vez en una década huele también a libertad. Se ven las cenizas de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez aún flotando sobre el Palacio de Miraflores. La huida del tirano en la Vaca Sagrada dejó un vacío en el que no se podía permitir que llenara la anarquía. Así nació la Junta Provisional de Gobierno, primero bajo el mando del contraalmirante Wolfgang Larrazábal. En ese momento las calles eran un hervidero, la democracia era un músculo atrofiado que debía aprender a moverse de nuevo. La política electoral llamó a Larrazábal en noviembre de ese mismo año tan vertiginoso. El destino puso al frente de la nación a un hombre de leyes, a un académico, al doctor Edgar Sanabria. Sanabria no era un caudillo de uniforme, ni un demagogo de plaza pública, era un civil. Un hombre que entendía que el poder provisional no era un botín, sino una sagrada custodia. Cuando asumió la presidencia de la Junta, muchos temieron que la transición flaqueara. ¡Qué equivocados estaban! Sanabria asumió el cargo con la serenidad del maestro que entra a un aula en plena tormenta. Su misión era clara: conducir el país hacia las elecciones de diciembre. Pero su gran legado, su verdadera obsesión, no iba a ser solo un proceso electoral. Él sabía que la democracia que nacía sería de cartón si no se apoyaba en pilares intelectuales sólidos. Sanabria firmó un decreto que cambiaría la historia del pensamiento venezolano, la Ley de Universidades, que no fue un simple trámite burocrático. Recordemos que durante la dictadura, la universidad había sido pisoteada y clausurada. Él no veía a la universidad como una torre de marfil aislada de la realidad. Todo lo contrario, su visión era casi profética. Entendía que una Venezuela que se despertaba a la era democrática y petrolera necesitaba con urgencia de vida o muerte profesionales libres, hombres y mujeres que pudiesen criticar al poder de turno sin temor a que una patrulla de la Seguridad Nacional los desapareciera o los detuviera a medianoche. Para Sanabria, la Universidad Autónoma era el laboratorio donde se diseñaría la nueva república. Si el voto popular era el corazón de la democracia, la autonomía universitaria era el cerebro. Con la promulgación de esta ley, devolvió algo que la barbarie siempre le ha quitado al pensamiento de la autonomía. La universidad es una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad. Esto era lo que dictaba el espíritu de aquella ley. A partir de esa firma, la autonomía universitaria se volvió sagrada: inviolabilidad de su recinto por parte de las fuerzas policiales, autonomía organizativa, académica, administrativa y económica. Sanabria no estaba legislando para el momento, estaba blindando el futuro. Mientras el decreto fundacional de Sanabria en 1958 buscaba descentralizar el poder y proteger a la academia del caudillismo y el autoritarismo militarista, las propuestas actuales en 2026 giran aparentemente en torno a una mayor centralización, una consolidación ideológica,
transformaciones profundas en los mecanismos de votación dentro del cogobierno universitario, sumando a esto un mayor control financiero. Ante el paralelismo histórico que vivimos con respecto a la creación de la Ley de Universidades en el 58 y la posible reforma que podamos vivir en el año 2026, hemos querido consultar sobre este tema a las autoridades que hacen vida dentro de la Universidad de los Andes. Sin embargo, considero que no es el momento en el país de pretender una reforma de la Ley de Universidades en el contexto de un periodo de transición que estamos viviendo luego de los acontecimientos del 3 de enero y, por supuesto, en el contexto de una Asamblea Nacional que está controlada por un solo sector político del país, que es el sector del gobierno. Soy partidario de una propuesta que existe incluso desde la Universidad de los Andes, que han propuesto los exrectores de la universidad, en la cual se habla de crear una nueva ley de universidades que regule básicamente aspectos generales de la educación superior y dejar que cada universidad, haciendo uso de lo establecido en la Constitución Nacional de la Autonomía Universitaria, que cada institución establezca su propio estatuto orgánico para que tenga cómo funcionar. Si la pregunta tiene que ver con que si la universidad efectivamente ejerce esa autonomía, pues tenemos que hablar de lo que ocurre en la realidad. Y la realidad es que el gobierno, a través de instancias específicas como lo son el Ministerio de Educación el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y ONAPRE, la Oficina Nacional de Presupuestos, se han arrogado derechos que le corresponden enteramente a la facultad. Entonces, la universidad no ejerce ese derecho autonómico porque de facto el Ejecutivo Nacional le ha quitado esas funciones a la universidad. Es decir, que por la vía de los hechos, la universidad no administra su presupuesto, por ejemplo, para pagarle a los profesores. Es interesante que hoy en día se esté debatiendo una posible ley de universidades sin universitarios, integrando una comisión especial de la Asamblea Nacional. Esto a nosotros pues, nos parece que separa o ellos más o menos se deslinda de la realidad social que vive el estudiante. Por supuesto, tema de transportes, comedor y becas son una de las grandes incógnitas hoy en día. La historia venezolana no es lineal, es cíclica. Las principales casas de estudios autónomas de este país, como lo son esta Universidad de los Andes, la UCB o LUS, han sobrevivido a dictaduras explícitas, asfixias presupuestarias prolongadas y asedios institucionales. Por eso, cuando hoy miramos las aulas de estas universidades, entendemos la magnitud de lo que se firmó en aquel convulso en 1958. Sanabria nos demostró que los periodos de transición no son solo para apagar el fuego, sino para sembrar los bosques de mañana. Aquella ley no fue solo un estatuto jurídico, fue el acta de nacimiento de la libertad de pensamiento en Venezuela. Un fuego que a pesar de las tormentas que vendrían, nadie ha podido apagar. Proteger la autonomía de las universidades es en realidad proteger el derecho de esos niños a elegir su propio camino, a formarse en un entorno donde la verdad se busque a través de la ciencia y la razón, no por decretos.